Shalom Alejem, hermanos. Shalom Alejem. Que la gracia y la paz de nuestro amado Padre Celestial y su Hijo Jesucristo esté con ustedes. Reciban un cordial saludo de parte del Rincón de la Palabra. Hoy vamos a dar continuidad a todo lo que ataca al cristiano. ¿Bajo de qué aspectos estamos nosotros al acecho del enemigo? Vamos a ver tres aspectos que son enemigos del cristiano. Y estos tres aspectos enemigos del cristiano, hay uno que es interno y los otros dos son externos. El interno que vamos a ver hoy nosotros es la carne. Es el primer enemigo interior del cristiano. Los otros dos son el mundo y el diablo. Hoy vamos a aprender un poquito de lo que tiene que ver este entorno de lo que es la carne. Entendiendo primero que el pecado volvió carnal al hombre. La Biblia llama carne a la parte pecaminosa del hombre, no es la parte sustancial, no es la carne es la parte del pecado, que es lo que hace que el hombre tenga una inclinación hacia lo que es el malo, a lo que es malo, sucio, prohibido, pecaminoso. El cristiano, pues, entonces debe vigilar el no caer en este tipo de situaciones. Dice, pues siempre habrá un conflicto entre su conciencia y las voluntades carnales. Eso nosotros lo podemos ver en Romanos 7, que nos dice: ¿Qué diremos? Pues la ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Amén. Entonces entendemos aquí lo que Pablo quiere decirnos a nosotros. Conocemos el pecado por la ley. En el momento en que a nosotros se nos prohíbe hacer algo, inmediatamente entramos a esa situación que si yo lo hago, hago una transgresión de lo que me están diciendo que no haga. En el momento en que a mí no me prohíben hacer algo y yo lo hago, sea malo o sea bueno, entonces no se toma como pecado porque no hay una transgresión de la ley, no hay una violación de la ley. Pero en el momento que Pablo nos dice que, por ejemplo, el ejemplo que da es de codiciar, que dice que en el momento que la ley dice no codiciarás, si ya él codicia, está cayendo en pecado. Entonces, ese conflicto que hay entre la conciencia y la voluntad humana es lo que comienza a poner un límite en lo que es este enemigo en la carne del hombre. Y hasta la muerte nos va a tocar vivir con esto. Nosotros no nos vamos a librar de estar constantemente, todos los días, estar batallando en no pecar. Siempre vamos a estar bajo el aguijón, bajo el ataque del enemigo en todo este tipo de circunstancias. ¿Es posible dominar la carne? Sí, es posible dominarla. Entonces eso es lo que tenemos que aprender. Y eso lo vemos nosotros en el capítulo de Romanos en 8, que nos dice: Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Correcto. Entonces, andar conforme al Espíritu me hace a mí a no caer en condenación. Mas si yo ando en la carne, entonces ando en condenación, o sea, ando en pecado. El pago del pecado es la muerte espiritual. ¿Qué es lo que nos dice a nosotros? Que nosotros podemos librarnos del poder del pecado, pero tenemos que tener una fuerte unión a la parte espiritual, especialmente en lo que tiene que ver con el Ruach HaKodesh, o sea, con el Espíritu Santo. Las obras de la carne, que las vemos nosotros en Gálatas 5:19, nos dice: Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías,
enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que participan tales cosas no heredarán el reino de Dios. Bien, entonces ya hemos visto nosotros todo lo que son las obras manifiestas de la carne. En estas Pablo encapsula todo lo que tiene que ver con toda la parte del deseo carnal. Ahora bien, todo esto que nos leyó Matías se divide, las podemos dividir en 4 partes. Una, todas estas obras de la carne que estén relacionadas con la sexualidad. Vea, la sexualidad no es mala, Dios la creó. Dice la palabra al principio en Génesis que Dios los creó hombre y mujer, varón y hembra los creó. Así que el sexo está implícito dentro de la obra, de lo perfecto que Dios ha hecho. Pero el enemigo que viene a torcer la verdad y a través del pecado, que viene la desobediencia, entonces se contamina nuestro ser espiritual y se distorsiona en esta parte contaminada de nuestra vida. De ahí salen prostitución, impureza, lascivia y todas las suciedades sexuales que corrompen la vida del ser humano. Un segundo punto en los cuales podemos dividir estas obras de la carne son las que están relacionadas con la espiritualidad. Dios creó al hombre con una tendencia a buscar y a relacionarse con lo divino. Ahora bien, nosotros leemos en Génesis que Adán, viviendo en el huerto del Edén, Yahweh se paseaba por el huerto y tenía una relación con el hombre. Después de la caída, entonces se rompe, se distorsiona esa relación espiritual del hombre y entonces el hombre tiene necesidad de la idolatría, de la hechicería, falsas religiones y todos los derivados. Todo lo que tiene que ver en contra de la parte espiritual que Dios creó. Un tercer componente sería los que están relacionados con el prójimo. Vea que Dios dijo, cuando vio a Adán solo, estaba rodeado de los animales y aún así dijo, el hombre está solo, vamos a hacerle ayuda idónea. Así que esa capacidad de relacionarse con el prójimo era algo que Dios creó, y eso fue que también con la caída el enemigo, Hasatán, distorsionó. Entonces se crea un hombre que es egoísta, sentimientos malignos contra su prójimo, enemistades, celos, envidias, pleitos y todo lo que hace que las personas se distancien, se peleen y haya ira, enojos entre ellas. La cuarta sería la que está relacionada con uno mismo. El hombre perdió el amor propio. Entonces nos volvemos viciosos y descontrolados. Somos esclavos de las pasiones y de los sentimientos de corazones corruptos. ¿Por qué? Porque hemos dejado crecer en nuestra carne, que ahora vamos a ver que no es esto, sino es la parte del alma que es la que ha sido tocada para que corrompa al ser humano. Esta carnalidad, ¿qué provoca? Bueno, provoca varias cosas. Primero, un conflicto con la voluntad de Dios. ¿Dónde vemos eso? Lo vemos, ahora lo vimos en Gálatas, lo vamos a ver en Gálatas 5:17, que la palabra nos dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Muy bien. Sí. Vemos la contraposición de lo espiritual con la carne, ¿verdad? Que la misma palabra nos lo dice. Hay un pleito constante entre el deseo de la carne y el deseo del espíritu. También Romanos 8:7 nos dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Entonces, ¿qué es el designio? Es el deseo de estar en
siempre en contra de lo que Dios ha normado, en contra de la ley de Dios. Porque dice, no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y no es que quieran, es que no pueden. El deseo de la carne es más fuerte que el deseo de hacer la voluntad de Dios, porque demanda demasiado sacrificio de parte del ser humano para que éste sea obediente. Otro aspecto es que es la fuente del pecado. Jeremías 17:9 nos dice, engañoso es el corazón más que otras cosas y perverso. Entonces vamos viendo nosotros que la parte de la carne que nos está hablando, en la cual el ser humano peca, no tiene que ver con esto, no tiene que ver con la piel, no tiene que ver con nuestra construcción de piel, hueso y tendones y músculos, sino con algo que está dentro de nosotros. Marcos 7:21 nos lo dice, porque de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos. Y al final, en el verso 23 dice, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces vean qué interesante. La maldad está adentro y al salir de nosotros contamina al hombre. Ven, entonces la carne no es lo material, lo sustancioso, sino es el espíritu, el alma, que es lo que viene a crear todo este tipo de situaciones que nos tiene a nosotros en pecado. Otro punto es el desvío constante de Dios. Jeremías 8:4-5 nos dice, les dirás a sí mismos, así ha dicho Yahweh, el que cae no se levantará, el que desvía no vuelve al camino. Yahweh aquí está diciendo, nos está dando la oportunidad de que si caemos, Él nos levanta, y que si perdemos el rumbo, Él no lo va a enderezar. Pero ¿qué sigue diciendo? Porque es este pueblo de Jerusalén, rebelde con rebeldía perpetua, abrazaron el engaño y no han querido volverse. Vemos que hay una gran atracción de la carne, que ya vimos que no es la sustancia, sino es lo espiritual, hacia volverse a lo malo. Es muy duro y muy difícil esta lucha que nosotros tenemos en esta vida. Otro punto es el disgusto por el sacrificio y la oración. Ya nosotros lo podemos ver en los ejemplos cuando Pedro le dice a Jesús que sabía que iba a Jerusalén para que lo crucificaran, que él trata de desviar la obra del Señor para que él no fuera ahí a darse en sacrificio. De hecho, Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Y la otra parte, cuando Jesús está en el Monte de los Olivos, en la noche de la pasión, donde los discípulos ni siquiera pudieron velar con él un rato en oración para la parte que él estaba viviendo y sufriendo. Ese sacrificio y esa oración es la que nos hace falta a nosotros.